Muy bien, pues vamos a iniciar este podcast, Israel Valdez Podcast, invitándolos a pues que nos encuentren en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en Amazon Music y Apple Podcast y todos los podcasts posibles. Hoy tengo un invitado muy especial, Edgar Rincón. Para los que no tienen gusto de conocerlo, déjenme platicarles un poquito de su trayectoria. Es líder auditor del ISO 45000 versión 2018, líder en el ISO 14001, especialista en seguridad y salud por OSHA, especialista en seguridad, salud e incendios por OSHA, responsable, coordinador general del simulacro binacional de México. Ahorita vamos a platicar un poquito de ello. En la parte de emergencias, subdirector coordinador operativo por la parte de protección civil San Nicolás, y coordinador senior en seguridad, salud y medio ambiente en diferentes empresas, entre ellas a cargo de 7 plantas a nivel nacional y una en Guatemala. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido. ¿Qué tal, Israel? Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno. Aquí estamos. Oye, para romper un poquito el hielo, Edgar, platica, porfa, ¿cómo llegas a la parte de emergencias? ¿Cómo es tu proceso en el mundo de la seguridad industrial? ¿Cómo iniciaste? Fíjate que algo muy curioso, algo muy... sí, curioso, podríamos llamarlo de esa manera. Mi carrera, en realidad, me enfoqué a la parte de licenciatura en informática. Tengo una licenciatura en informática. Y esa carrera me lleva a un puesto de trabajo en una siderúrgica en Lázaro Cárdenas, Michoacán, una de las siderúrgicas más grandes, como jefe de estadísticas y EPP, ¿no? Entonces es a donde me empiezo a enrolar con la parte de la seguridad industrial. Y es un tema que me empieza a gustar por las diferentes actividades que llego a tener. Y me empiezo a enrolar, ¿no? Empiezo a desarrollar ese gusto y empiezo a enrolarme en todas las actividades. Esa empresa siderúrgica, al ser tan grande, pues tenía todos los procesos, desde la extracción del mineral, el traslado del mineral a la planta, y fabricación de aceros especiales, planchón, varilla, alambrón, eso era lo que fabricaban ellos, ¿no? Entonces, una muy buena escuela para la parte de seguridad. Ahí podrías ver de todo lo que quisieras. El tema que quisieras tocar de la parte de seguridad industrial, bueno, pues ahí lo podrías ver, analizar y estudiar, ¿no? Ok. Entonces, esa es mi primera interacción con la parte de seguridad industrial. Decido hacer carrera en esa parte. Posterior a ello, una empresa que se encarga de dar servicio a las siderúrgicas en lo que son servicios de alto riesgo para las industrias siderúrgicas, manejo de escoria líquida y todo eso, me invita como jefe de seguridad industrial a uno de sus servicios en Lázaro Cárdenas, ¿no? Inicialmente. Ellos no tenían de manera general gente en cada uno de los servicios. Soy la primera persona que interactúa con el servicio como jefe de seguridad. Posterior a ello se abre una oportunidad aquí en Monterrey. Y lo que pasa es que me invitan de Lázaro Cárdenas, Michoacán, me invitan a participar aquí en Monterrey. Tomo la opción y es como llego aquí, ¿no? A la ciudad. Estoy hablando de hace 16 años, 17 años, ¿no? Ok. A ver, hay muchas cosas que platicar, y una cosa de la que estábamos hablando entre semana era la parte de, tanto en la industria como en la construcción, de pronto vemos una persona de seguridad industrial con casco rojo, que da recorridos durante el día, que da pláticas de 5 minutos y platicabas, oye, eso no es un sistema de seguridad. ¿Cómo lo podrías definir? ¿Cuándo podemos decir, ya tengo un sistema de seguridad que está funcionando, que está trabajando, que está corriendo solo? Porque a veces confundimos que la persona de casco rojo es en mi sistema y estamos muy alejados, tal vez. Claro. Sí, mira,
digo, como nosotros sabemos, quienes estamos involucrados en el medio, el tema de la seguridad apenas está agarrando fuerza. Sí. Anteriormente era básicamente un requisito y lo que se buscaba era darle seguimiento al tema de accidentabilidad, ¿no? En la actualidad ya no es tan sencillo el poder decir estoy atendiendo ese tema, sino que son varios los elementos que deberían de verse dentro de una organización para poder hablar de un sistema de gestión, ¿no? Okay. Entonces, algo que sucede mucho con las organizaciones, cuando tú no arrancas una planta desde un inicio, ¿qué pasa? Que la organización ya tiene establecido ciertas actividades, ¿no? Como lo hablábamos, de que tengo los recorridos, tengo un técnico de HSE que se encarga de revisar que los extintores estén cargados. Cuando pasa un accidente, pues tengo una enfermera que lo atiende o hasta un médico, ¿no? Pero no lo es todo, ¿no? Cuando ya hablamos de un sistema de gestión, pues hablamos de elementos como análisis de riesgos, ¿sí? Por actividad, por puesto de trabajo. Hablamos de una política de seguridad industrial en la cual se vea el compromiso de la alta dirección, en la cual puedas permear ese compromiso a todos los niveles de la organización, ¿no? Que es la parte famosa del sistema donde para que pueda permear la tiene que aceptar y la tiene que manejar la cultura la alta dirección, para que permee los gerentes, para que permee los jefes, supervisores, hasta los trabajadores, ¿no? Sí, de hecho, como parte de la historia de los sistemas, anteriormente, no sé si llegaste a oír, había herramientas para poder administrar la seguridad en las empresas. Algunas herramientas DuPont, por ejemplo, el Toma 2, claro. El Stop, sí. El Safe Steel en otras organizaciones, el Safe Start, pero son herramientas, ¿no? Al final del día no lo es un todo, ¿no? Uno de los que más se acercaban a hacer un sistema de gestión era el CTP, no sé si lo llegaste a escuchar en algún momento, el control total de pérdidas. Sí. Entonces, ese CTP tenía una estructura más completa y posterior a ello salió lo que fue OSHAS 18001, que ya empieza a darle una estructura más completa a los sistemas de gestión para seguridad industrial, y después viene el cambio ya cuando se implementa en el 2021, en septiembre del 2021, ya entra en vigor lo que es ISO 45001, ¿no? Buscando estandarizar la estructura o alinear la estructura a los ISOs para poder manejar sistemas de gestión de manera integral, ¿no? Ok. Dentro del sistema, pues obviamente terminamos trabajando con las personas, porque no trabajamos con las máquinas. En tu experiencia, que es vasta, ¿qué recomendaciones pudieras dar para hacerlos parte de o para que entiendan que el tema de seguridad industrial no termina siendo un gasto, sino una inversión, sino ahorros de multas con Semarnat, con Protección Civil, etcétera? ¿Cómo transmitir esa información a tal vez medios, mandos y gerencias? Fíjate que algo de lo que pudiera ayudar bastante es buscar exactamente lo que comentábamos ahorita, ¿no? La implementación de un sistema. Cuando tú no tienes una estructura o para poder dar un seguimiento, pues empiezas a hacer actividades de manera aislada que no te van a ayudar a lograr esa cultura con la gente, no las vas a poder impactar de manera positiva y que te dé un resultado efectivo. Entonces, la primera recomendación que yo haría para eso es determinar qué sistema voy a tratar de implementar y buscar el cumplimiento de esos elementos, ¿no? que forman parte del sistema. Okay. En este caso, algo que se está utilizando ya con más fuerza, ISO 45001, trae todos los elementos y al alinearse a los demás ISOs que ya se utilizan con más frecuencia en las empresas, pues te da más certeza, ¿no? de poder tener esa eficacia del sistema implementado. Ok.
Dentro de la administración, tú como líder de seguridad industrial, lo platicaba ahorita al inicio, en grandes empresas y literalmente grandes en número, ¿cómo hacerle para administrar, no sé, la empresa en 7 ciudades, una empresa como Nemak de 9,000 empleados? ¿Cómo es la comunicación dentro? ¿Cómo dentro de las entrañas del sistema de seguridad o dentro de la responsabilidad del líder, cómo le hace para administrar esa población? Fíjate que mucho tiene que ver con la estructura. O sea, como parte de un sistema, siempre vas a tener que establecer una estructura por niveles. Y esa estructura por niveles, en base a los compromisos que se adquieran, vas a poder estar administrando la información, vas a poder bajar la información, siempre y cuando haya esa convicción por la alta dirección, ¿no? Eso es lo que nos va a dar el parámetro final, porque cuando logras convencer a la alta dirección, bueno, pues existen los recursos, tanto humanos como técnicos, como económicos, para poder buscar impactar a la organización en todos sus niveles y poder lograr la eficacia del sistema, ¿no? Ese es, en realidad, el secreto detrás del sistema. En realidad es seguir el sistema con la estructura que trae, poder desplegarlo en todas las plantas y tiene que funcionar, ¿no? Cuando está convencida la alta dirección de que va a ayudar a cumplir los objetivos de la organización, bueno, pues se te dan todos los recursos para poder lograrlo, ¿no? Ya, súper importante, porque muchos de pronto batallan con solicitar el recurso del presupuesto anual, o que a lo mejor un gerente de producción por ahí hay cierta fricción, pero es cierto lo que dices, ya cuando la alta dirección se tiene el visto bueno de ellos, pues ya los demás tienen que alinearse, ¿no? Sí, es una cascada de responsabilidades. Y algo importante, que es uno de los cambios que vinieron en OSAS 18001 con ISO 45001, fue que el compromiso de la alta dirección se incrementó. Okay. La participación de los trabajadores para la detección de áreas de riesgo y cuestiones de riesgo se incrementó, algo que no tenía OSAS 18001. Entonces, eso ha ayudado a hacer un poquito más, ¿cómo lo podríamos llamar? Buscar más la parte preventiva, ¿no? En un sistema. Ok. Bien, de la experiencia que traes, Edgar, platicábamos sobre tu participación en San Nicolás en protección civil. De pronto, al menos aquí en Nuevo León, y creo que debe pasar en toda la República, cuando tú como administrador de seguridad industrial de X empresas recibes una visita de protección civil, de pronto hay un choque o unas malas experiencias, pero dentro de tus responsabilidades era el disminuir los riesgos dentro del municipio a través de las visitas. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo era la comunicación con las empresas para que ayudara realmente a disminuir los accidentes en el municipio? Fíjate que algo importante que sucedió con mi participación en Protección Civil fue, de una u otra manera, no es que no estén involucrados una cosa con la otra, lo que es Protección Civil con la parte de seguridad industrial. Al final del día, la parte de las emergencias siempre pudieran presentarse dentro de una empresa, ¿no? Claro. Pero el trato o la administración de las emergencias, de momento se ve diferente en una organización a cómo la trabaja una dependencia pública, ¿no? Y entonces es ahí a veces el desconocimiento de cuál sería el beneficio que me puede traer el dejar entrar a Protección Civil para atender la emergencia, o si no va a haber un beneficio, cuál sería la afectación, ¿no? Y de momento es a donde entra el conflicto en la persona encargada del departamento, de que, oye, ¿los dejo o no los dejo entrar?
¿Cuál es el beneficio? Y sí, lo platicábamos ahorita, Protección Civil tiene del 85 para acá, es muy reciente, pero los americanos a lo mejor la continuidad de negocio lo vienen hablando de los 50 o 60, donde te das cuenta que al menos allá las visitas de bomberos a las industrias son como somos parte de la comunidad, es por el bien tuyo. Y eso te va a ayudar para la continuidad de negocio. Cuestión que si tienes un incendio, pues pierden todos, pierden los trabajadores, pierden la industria, pierde el dueño, pierden todos. De hecho, algo que cuida mucho Protección Civil es la afectación a la población, ¿no? Tú como empresa dentro del municipio, en cuanto tú tienes una posible afectación a la población, pues entonces es cuando se habilita Protección Civil para poder mitigar esa afectación, ¿no? Buscar reducir esa afectación hacia la población. Ese es su principal objetivo. Con mi participación en Protección Civil de San Nicolás, lo que logramos fue tener un cumplimiento más estricto a la parte normativa, ¿sí? Con todas las empresas del municipio. Hablemos de alto riesgo y de riesgo ordinario, ¿no? En ese tiempo todavía manejábamos la tabla de la norma 02 que traía nivel de riesgo bajo, medio y alto, ¿no? Sí, claro. Logramos cosas buenas e importantes en el municipio, como un padrón arriba del 80% de todos los establecimientos. Estamos hablando de tienditas de 4x4 hasta empresas de alto riesgo, como Ternium, como Praxair, cuestiones de empresas muy, muy grandes que tenían una competencia estatal, ¿no? Sin embargo, con la implementación de el cumplimiento a las normas, que son aplicables en todo el territorio mexicano, claro, pudimos profesionalizar un poquito más la parte de inspección, ¿no? La parte de inspección, y eso ayudó a regular a las empresas. Digo, para nuestra audiencia, una manera de cómo trabaja Protección Civil, bueno, Protección Civil tiene una liga directa con desarrollo urbano, ¿sí? Para cuestiones de construcciones, ampliaciones y todo eso. Entonces hay una conexión directa, se hace una inspección por parte de Protección Civil para desarrollo urbano, y eso nos ayuda a conocer los riesgos que tiene esa empresa o ese establecimiento, para poder nosotros, llegado el momento, si vamos a tener que intervenir con ellos de alguna manera en alguna emergencia, bueno, podamos saber qué recursos tienen, de qué manera pudiera impactar a la población esos riesgos. Entonces tenemos mayor información y la administración de la emergencia se puede dar de una manera más completa, ¿no? Que es el deber ser, ¿no? ¿Sí? Me parece muy, muy interesante, y dentro de tu perfil está la parte de analizar y hacer el plan, discúlpame, el atlas de riesgo del municipio. ¿Y cómo se hace un atlas de riesgo tan grande? Porque de pronto, simplemente para hacerlo para una empresa de 500 metros cuadrados, de 3,000 metros cuadrados, es complicado, lleva su grado de complejidad. ¿Cuál es el proceso de hacer un atlas de riesgo? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué elementos lleva? ¿Cómo lo terminaste de hacer? Fíjate que en estas cuestiones, lo que empieza... Bueno, como lo comentábamos, las diferentes dependencias que están involucradas en la regulación de todos los establecimientos del municipio nos ayuda a poder entender o a identificar esos peligros y riesgos, esos peligros, y a evaluar los riesgos para poder establecer en determinado momento los recursos que llegado el momento necesita un municipio para poder atender las emergencias. Identificas cuáles pudieran ser las emergencias más grandes que pudieran presentarse dentro del municipio, y por lo tanto pues tú tienes que hacer o prever ciertos recursos para poder tratar de atender esas emergencias, ¿no? Entonces, toda esa información que se genera a través de los planes de contingencias, programas internos de cada una de las organizaciones, empresas, hablemos empresas, establecimientos, locales, comercio, todo eso, nos ayuda a integrar ese atlas, ¿no?
Ok, y ves, por ejemplo, ayúdame un poquito, ves riesgos como los de inundación, los probables huracanes que puedan pasar durante el año, los riesgos de incendio. ¿Qué elementos lleva ese Sí, atlas? normalmente el atlas se genera o se divide socioorganizativos, Ok. hidrometeorológicos. ¿Para qué? Para poder establecer de manera más puntual los recursos que pudieras llegar a necesitar, ¿no? Y que estos formen también parte de los presupuestos que vas a presentar, de los cuales vas a echar mano durante la administración, ¿no? Ok. Eh, de las cosas que platicábamos hace ratito, el tema de hazmat es, creo yo, de las cuestiones más técnicas dentro de una industria para responder a una emergencia, ya sea líquida o gaseosa. Eh, Tu experiencia está en la parte de la coordinación general de un simulacro binacional, obviamente México, Estados Unidos, con respuesta a incidentes materiales peligrosos, propiamente hazmat. ¿Cómo es organizar ese tipo de simulacros? Porque el contexto en la parte industrial está relacionada con a veces no hacer simulacros en las empresas o los hacemos por compromiso, por cumplimiento nada más. Pero ya hablar de un simulacro binacional, ¿cómo está estructurado? ¿Quiénes participan? Eh, ¿qué evalúan en un simulacro de esas características? Si puedes ahondar un poquito en eso. Que en cuanto al simulacro binacional, es un evento que organiza Profepa en el DINAPREC, el Día Nacional para la Prevención y Atención de Emergencias Químicas, buscando tener esa habilidad para, en caso de que se pudiera presentar una emergencia en el Puente Colombia, que es por donde pasan todas las sustancias químicas hacia México, es su ingreso y salida de las sustancias químicas, y son cantidades muy importantes, ¿no? Yeah. Entonces, estamos hablando de cualquier tipo de sustancia química, y tiene a bien, en este caso, esta dependencia de Profepa, a invitar a las empresas más grandes. Hace una invitación general, porque participan empresas tanto grandes como pequeñas en este simulacro, con la intención de tener una interacción entre lo que son las autoridades nacionales. También hay una interacción con las autoridades de Texas para buscar tener esa habilidad, ¿no? Esa habilidad para poder administrar una emergencia que pudiera presentarse en el Puente Colombia. Entonces, esa invitación que generan, pues le brinda a las empresas la oportunidad de interactuar con dependencias como Protección Civil del Estado de Nuevo León o protecciones civiles de los municipios, de los diferentes municipios que también participan, y hay una integración también de lo que es militares, Guardia Nacional en estos momentos, o antes Policía Federal, y se dan una serie de entrenamientos que a las empresas pues les beneficia, porque algunas de esas empresas pasan por ese puente las sustancias que llegado el momento se seleccionan para correr el simulacro, ¿no? Ya. ¿Y cuántas personas participan en el simulacro? Es que es variable, por ejemplo, por evento, por año, hasta donde yo recuerdo, la mayoría de los eventos han tenido arriba de 200 personas de participación, entre autoridades, empresas, pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Ok, ¿y quién está evaluando? O sea, ¿quién está observando el simulacro? Por la parte de México y por la parte de Estados Unidos, ¿quién está observando y quién evalúa? Se desarrolla la hipótesis. Esa hipótesis se presenta, en este caso, a lo que son bomberos y autoridades de Texas. Okay. Se hace una reunión, se asisten, en este caso, la estructura del simulacro binacional, el coordinador general, el coordinador operativo, en el tiempo que se hacía el delegado de Profepa, la subdelegada. Entonces, hacíamos la presentación de la hipótesis con ellos
meramente informativa. La participación de ellos es colocar unidades de respuesta a la parte del puente que les corresponde para estar atentos, ¿no? En caso de que fuera una situación real y eso, ellos, llegado el momento, pudieran generar un apoyo hacia México si la emergencia saliera de control, ¿no? Okay. Como es un simulacro, nada más es presencia por parte de ellos, y por parte de nosotros, cuando se hace el despliegue de la información con las demás personas, todos los participantes de este lado, es a donde pues generamos algunos entrenamientos, prácticas para poder desarrollar el simulacro, y como te decía, ¿no? El beneficio es para todos, ¿no? Saben, por ejemplo, en el puente, gentes del SAT, gentes de agentes aduanales, los mismos militares que están ahí, pues tienen el entrenamiento para evacuación de las instalaciones, identificación de si está pasando una emergencia, qué tipo de emergencia es. Y para las empresas, pues, trabajar con materiales peligrosos, temas de incendios. Ok. Dentro de este simulacro, obviamente está la parte operativa. Primero, ¿cómo le ha ido a México? O sea, realmente una cosa es hacer un simulacro. Entendemos que los simulacros son para pues las áreas de oportunidad, mejorarlas año tras año. Pero a veces los simulacros pueden salir bien, pueden salir mal. ¿Dónde estamos como México en respuesta a emergencias con relación a, pues hablábamos ahí cuestiones masivas, ¿no? A lo mejor una pipa de 20,000, 40,000 litros de estas características. ¿Qué tan bien nos ha ido a México? Bien, mira, como parte del ejercicio, en realidad, como todos sabemos, los simulacros son para eso, ¿no? Claro. Para ver las áreas de oportunidad que pudieran presentarse al atender un evento que sea muy similar a la realidad, ¿no? O buscamos siempre que tenga ese impacto, ¿no? Entonces, al tener la participación de las dependencias del Estado, pues podemos asegurar que la atención es la más adecuada, ¿no? Que pudiéramos tener. Protección Civil del Estado tiene la competencia para atender emergencias con sustancias químicas. Bomberos de Nuevo León también, el Patronato de Bomberos de Nuevo León también la tiene unidades. De hecho, su participación es muy activa de ellos, con unidades, hazmat, entrenamiento por parte de ellos. Entonces, sí hay una buena conexión, y al tener esa relación entre las empresas que pasan esas sustancias hacia México, que las distribuyen en el estado, pues a lo mejor no pudiera presentarse la emergencia en el puente, ¿no? Pero sí pudiera presentarse la emergencia en otra zona de distribución de la sustancia, y el actuar va a ser el mismo, ¿no? El estado ya sabe cómo debe de trabajarlo. Dentro de estos grupos que se integran para atender el simulacro binacional, hay varios consultores que tienen herramientas muy buenas para simulación de nubes, del Jetfire o cuestiones de ese tipo, afectación por dispersión. Y cuando se da esa relación con las autoridades, bueno, ya se ubican a esos consultores que, llegado el momento, pudieran apoyar en caso de que se presente una emergencia mayor en otra parte, ¿no? O en el mismo puente. Ok, voy a entender esta parte de la parte pública, bomberos, protección civil. En la parte industrial, bajándolo un poquito a piso, estamos más relacionados a las industrias con incendios, con actos de fuego, con fuegos incipientes, tal vez ahí con un poquito de fugas de gas. Pero hazmat no es tan común, afortunadamente. En las industrias, ¿cómo las ves? ¿Crees que falta fortalecer esa parte? Porque tampoco hay como información tan a la mano como para preparar a los brigadistas en respuesta a emergencias con esas características.
¿qué le pudiéramos recomendar a la gente que hace favor de escucharnos o vernos? ¿Acercarse a dónde? Mira, en ese aspecto, yo creo que, como lo comentábamos, las mismas empresas conocen sus riesgos. Claro. Saben cuando trabajan con una sustancia química peligrosa. Y la regulación actual, digo, antes no teníamos esa regulación de que deberías de tener el conocimiento, sino era de que si querías lo tenías, ¿no? De hecho, la brigada de Hazmat, si antes lo recuerdas, no era obligatoria, o sea, era algo como muy especializada, ¿no? Entonces ahorita ya hay ciertas empresas que saben que forzosamente tienen que tener ese entrenamiento y esa habilidad para poder atender una emergencia de ese tipo, y ya no es tan sencillo como de que ya no lo cumpla, ¿no? Entonces, con este tipo de foros, como el que se genera por parte de Profepa, se logra tener esa práctica que a veces, eso sí creo que le hace falta a las empresas. Okay. O sea, tienen la parte teórica y tienen un entrenamiento básico. Sí. Pero cuando ya ves, porque como se puede observar en el informe, la situación se trata de hacer lo más realista posible, y entonces hemos tenido gente que se congela al momento de llegar a atender la emergencia, sí. Y es un simulacro. Entonces imagínate cuando sea una empresa que tenga, no sé, cloro en su fase líquida, sí. Pues las personas se congelan, ¿no? Sí. Y es la parte de hacer los simulacros por compromiso más que por cumplimiento. Cuando sí. El cumplimiento obviamente lo debemos de tener casi tatuado en la piel como empresa, como parte de los procesos, pero en el contexto de Hazmat, o sea, te pones un equipo de respiración de, no sé, de 10, 15 kilos, un equipo clase A cerrado, donde pues ya un simulacro a cielo abierto pues implica la temperatura. A diferencia de un simulacro de incendios, pues el compadrito de Hazmat tiene que caminar 20, 30, 50 metros y con la víctima de regreso, y a veces ahí es donde me imagino que dices como que se congelan porque ya es diferente. No, y hay veces que ni siquiera llegan a tener una participación operativa, ¿eh? O sea, okay. Al ver la magnitud del evento, se congelan. Yeah. Entonces, algo que sería recomendable para las empresas y que se vive en la actualidad es, como no teníamos una regulación anterior a la parte de seguridad industrial tan obligatoria, por decirlo así, ¿qué hacía la organización? Bueno, cumplía lo necesario, ¿no? O sea, mi cumplimiento normativo, y yo creo que te ha tocado leer y estudiar las normas. Las normas, a veces su cumplimiento tiene que ver con su interpretación, y a veces la interpretación de ciertas personas no es tan completa o tan profunda como la de otras. Uh-huh. Entonces, para una empresa, el cumplimiento normativo pudiera llegar hasta cierto nivel y decir, estoy dentro del cumplimiento, no requiero más. Entonces, la recomendación para las empresas sería si yo voy a realizar una empresa de cero, o sea, construcción, puesta en operación y todo eso, bueno, ver que en realidad cumpla con todos los requerimientos para proteger la empresa, ¿no? Sí, que es muy diferente a te contrata una empresa ahorita cuando ya tiene 10, 15, 20 años de funcionamiento, cuando en su diseño, a lo mejor entendiéndote, pues sabes que en esta área, en la parte constructiva, va a haber a lo mejor una máquina que va a hacer tanto ruido, con tantos decibeles, que ya desde ahí ver la seguridad. O le ponemos acústica, o el trabajador a ciertos metros, o tal cosa, ¿no? Pongo tanto tiempo, ¿no? Exacto. Pero ya estás programando puestos de trabajo, actividades, exacto. O sea, ya estás sacando toda la información. La verdad es que ahorita las empresas llegan a un punto de que tú haces una evaluación de cumplimiento de las empresas que tienen los 15, 20 años y te dicen, no puedo gastar tanta lana en la parte de seguridad. O sea,
Exacto, porque ahí ya empezamos a tratar de convencer a la alta dirección de implementar tal o cual cosa cuando debió haber sido desde un inicio. Pero ya lo ven como un gasto, ya no lo ven como una inversión de que, oye, pues ahorita lo voy a gastar porque... Y es que es lo que platicamos ahorita, porque el saber vender la idea o saber vender el trabajo, creo que esa es la clave, porque a lo mejor dices, no sé, vale 2 pesos, pero una multa de Profepa vale 8 pesos, o una de clausura tal organización, ¿cuánto vas a perder en días de producción? Sí, la continuidad del negocio, ¿cómo te afecta? Entonces creo que ahí está un área de oportunidad en general, los que nos dedicamos a administrar estas áreas, de cómo vender esto, ¿no? Porque al final es relaciones públicas y vender, sí. vender tu trabajo. Platicamos sobre protección civil ahorita, obviamente tienes vasta experiencia, pero ¿cómo la visualizas a los próximos 5 o 10 años? Porque es muy joven protección civil y enfocarme hacia la parte de prevención, porque pues vivimos aquí en el área metropolitana de Monterrey, seguramente es una problemática general de todo el país. ¿Cómo manejar la comunicación de prevención a manera institucional, y no por señalar, sino por ser parte de la solución? ¿Cómo lo observas a la distancia? Yo creo que eso está en desarrollo. A nivel nacional se están dando una serie de talleres, de entrenamientos que están buscando entender más los riesgos que pudieran presentarse en ciertas zonas. Hablemos de municipios, ciudades, estados, ¿no? Entonces, con el objetivo de profesionalizar más esa parte, de poder entender, primero que nada, cuánto es la exposición que tenemos a esos riesgos, y de esa manera yo creo que se van a poder desarrollar herramientas preventivas para la población, para la industria, a través de protección civil, que ayuden a regular esa parte, ¿no? A veces lo que comentábamos, como es muy reciente la parte de protección civil en la participación, bueno, una parte es la parte de protección civil que tiene que ver con un poquito más cargado hacia la atención de emergencias, sí, pero no quiere decir que lo sea todo, o sea, puede cambiar ese 80-20 y voltearlo hacia la parte preventiva y trabajar de la mano con cualquier establecimiento para buscar este tema, ¿no? Perdón, yo creo que también la comunicación con la comunidad, porque el otro lado de la moneda es la comunidad. La comunidad tiene que interesarse por su localidad, por su comunidad, por quiénes son los bomberos, qué recursos son los bomberos, al grado, me parece a mí, de quiénes son los que están en turno el día de hoy, porque ellos van a terminar ayudándome en una emergencia. El tema de protección civil igual, porque en el área de emergencias, yo en lo personal al menos me puedo equivocar, pero en una emergencia real, o sea, el caso más crítico, un paro cardiorrespiratorio, ni la mejor ambulancia va a llegar en menos de 5 minutos. Creo yo que tiene que ver con la comunidad, en explicarle, en comunicarle con entrenamiento, para que al grado de que ellos tal vez puedan tener un botiquín, un DEA, simplemente con que sepan activar bien un sistema de emergencia, y entonces hay una buena comunicación de protección civil, bomberos, comunidad, para que juntos trabajemos mejor, ¿no? Fíjate que esa parte es mucho como, tratando de hacer semejanzas, es mucho como la cultura de seguridad en una empresa, ¿no? Exacto. Para que tú puedas establecer la cultura de seguridad en una empresa, tienes que trabajar en que la población de la organización, de la empresa, conozca
los riesgos a los que se expone al realizar ciertas actividades. Y yo creo que en un municipio no dista mucho, o en un estado no dista mucho de eso. Exacto. La gente tiene que conocer a los riesgos que está expuesto, este, y más que nada que conocer, bueno, qué puedo hacer en caso de que se me presente una situación de ese tipo, ¿no? Entonces es allá donde entra Protección Civil en la parte preventiva, y es a donde yo creo que ahorita se está dando ese desarrollo por la cuestión de los entrenamientos que se están teniendo, la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos. Y ahora sí, ¿qué viene? La siguiente fase sería darlo a conocer a la población, de una manera en que te haga clic, y después decirles, ok, podemos hacer esto para en caso de que te presente una situación de este tipo, ¿no? ¿Sabes dónde lo estoy viendo? Que están haciendo eso en el sector de medio ambiente. No sé si por la crisis climática, y no es patrocinio ni gol, pero las secretarías de medio ambiente de Monterrey y de Apodaca, yo las he visto así. Literalmente están yendo a las comunidades, haciendo participar a los ciudadanos, haciendo comités, haciendo grupos de WhatsApp, que sea una sinergia entre lo que sería mejor para la comunidad y municipio lo aporta en recurso, ya sea, pues no sé, árboles, un sistema mejor de agua para las casas, etcétera. Pero eso me parece que se pudiera trasladar a la parte preventiva de emergencias para terminar ayudando a la comunidad, ¿no? Sí, de hecho, un nicho muy importante serían las escuelas, ¿no? Por decirlo así, digo, a ti te ha tocado verlo en Estados Unidos también. Muchas de las escuelas tienen entrenamientos básicos de NFPA, ¿no? Cómo identificar un incendio, qué debo de hacer en caso de... por ejemplo, Protección Civil Nacional tenía un programa que se llamaba Plan de Contingencias en mi vivienda o algo así, si no mal recuerdo, hace mucho tiempo. Okay. Pero que no se le dio el uso adecuado, ¿no? O sea, es una herramienta que bien se le puede bajar a la población, y tratar de explicarles, tu ruta de evacuación cuál sería en caso de esto, en caso Exacto. de aquello, Que a la distancia yo veo muy fortalecido las áreas de emergencia. Al menos en Nuevo León hay un nivel top, bueno, muy, muy bueno. Las personas a cargo son muy capaces, pero luego la comunicación creo que ahí se puede mejorar. Tan sencillo como el 911, el 911, cuando lo conocimos aquí hasta hace unos pocos años. El 911, para la gente que no sabe, pues tiene origen en Estados Unidos, y se lo enseñan al niño preescolar porque es lo primero que aprende, a contar del 1 al 10. Entonces 911, cómo activar un sistema de emergencia, cómo dar primeros auxilios, cómo dar RCP. Yo lo veo en los cursos, y el adulto lo termina aprendiendo cuando está dentro de la empresa, que la empresa tiene la obligación de capacitarlos. Luego entonces aprende a dar primeros auxilios. sí. Cuando allá se lo enseñan en nivel preescolar. Y no es que seamos mejor o peor, simplemente la comunicación creo que es algo que mejorar. Sí, de hecho pasa mucho en los entrenamientos que me ha tocado dar sobre brigadas. Pues en realidad lo que vendes es que ese conocimiento te puede llegar a servir en tu casa, Claro. en una situación familiar. No lo veas tanto como para la empresa, digo, o sea, velo por este lado. Y es a donde a la gente empieza a hacerle como que ese cambio de pensamiento, sí. Y trata de aprovecharlo, ¿no? Y a veces... Exacto. No se da, ¿no? Hay gente que definitivamente no le llega a interesar, pero bueno, ese es el trabajo que tenemos nosotros, y que pudiera transferirse a Protección Civil con la población en cuanto a hacia dónde queremos llegar en la parte preventiva, ¿no? Sí, creo que hay mucha área de oportunidad, hay mucha área donde podemos
apoyar desde nuestra trinchera, y por ahí pues también es la intención de esta comunicación. Me llama mucho la atención tu perfil profesional. ¿Cuál ha sido tu camino para el tema de capacitarte en cuestiones americanas, tanto en OSHA como en respuesta a emergencia? ¿Cuál ha sido tu camino? Más que nada, en mi caso, cuando inicié con esta carrera, me di cuenta de que la normativa era hasta cierto punto laxa. Es muy ambigua, o sea, tiene muchos caminos que pudieras tomar. Y en cuanto a lo que es Estados Unidos para lo que es normativa, reglamentación y todo eso, es muy específica. Entonces, puedes agarrar los caminos muy, muy específicos, muy marcados, y poder realizar cambios al implementarlo aquí en México, ¿no? Entonces, eso a mí se me hizo muy atractivo. Y por lo tanto, sí le aposté mucho a esa parte de información, ¿no? Como formación. Para ir cerrando un poquito ahí la conversación, algunos libros que te hayan servido que nos puedas recomendar para la gente que hace favor de escucharnos o vernos, 3, 4 libros, 3, 4 cursos que digas, oye, ¿sabes qué? Me sirvieron, seguramente te podrán servir. ¿Cuáles pudieran ser? Bueno, recientemente el de ISO 45001, líder ISO 45001, muy buen curso. Te da mucha información para poder implementar un sistema y cómo medirlo, cómo darle seguimiento, todo eso. Muy bueno. Algo que me llamó mucho la atención de NFPA fue el tema de NFPA 101, el Código de Seguridad Humana. La verdad es que es un código que te da mucha información sobre el manejo de cuestiones de evacuación, información sobre materiales de construcción que se van involucrados en un incendio. Algo de lo más reciente que me ha tocado ver y que está también en pleno desarrollo para las empresas es seguridad en maquinaria. ¿Sí? Okay. Seguridad en maquinaria, digo, hay diferentes proveedores, pero ahorita es como que algo muy importante por el tema de la automatización que se está dando con los diferentes procesos. Entonces ya las medidas de seguridad ya son diferentes, ¿no? Ya que estás hablando de cortinas de luz, interlocks, cuestiones de ese tipo, sí, que tienen cierta reglamentación para su cumplimiento y su efectividad. Y es muy importante, es muy interesante ahorita. Entonces, esas serían las que más me han llamado la atención últimamente. Ok, y decirle a la gente que al menos ahorita NFPA y junto con muchas otras organizaciones no son tan difíciles de accesar como en los 80s o como en los 90s, tanto en accesibilidad de internet como en precios tal vez. Yo creo que a lo mejor sale más caro un diplomado aquí en Nuevo León que hacerte un curso de NFPA, ¿no? Sí, de hecho, la información, por ejemplo, de NFPA no tiene costo. O sea, tú puedes acceder a ella y estarla revisando y no tiene costo. Entonces, sí, hay muchas maneras, muchos recursos que pudieras utilizar en la actualidad. Anteriormente, hasta las mismas personas que eran, como quien dice, el gerente de HCE o eso, de momento tenían cierta actitud de que, espérame, esta información solamente la conozco yo y nadie Exacto. más, ¿no? Ya esas barreras se han ido cayendo y ahorita tenemos muchos recursos que podemos utilizar para poder desarrollarnos en el área. Investigación de accidentes y cosas que a lo mejor no vemos las personas que nos dedicamos a eso por la Secretaría de Taller o en tu experiencia, enfocarnos en qué para hacer una mejor investigación, porque a veces somos muy extremistas, ¿no? Desde un 5 por qué hasta un Ishikawa, pero ¿qué recomendarías tú en tu experiencia
tanto administrativa, protección civil, respuesta a emergencias, procesos. ¿Qué no debe faltar en una investigación de accidente? Mira, en este caso yo apostaría mucho que tiene que ver con la cuestión del desarrollo del análisis de riesgo de puesto y actividad. Ok, ¿Sí? muy bien. ¿Por qué? Porque el arranque sería de ahí. Si yo tengo ya analizado un puesto de trabajo y sus actividades, algo falló, algo no detecté en ese análisis y por lo tanto no tuvo controles para que no pasara. Entonces yo me enfocaría primero que nada en eso para poder determinar la causa raíz. Muy posiblemente de ahí va a salir. Y después te da un parámetro para poder establecer controles. O sea, es más sencillo partir de ahí que empezar a buscar ideas sin una guía, ¿no? Sí, es como irte realmente a la raíz, ¿no? Porque de pronto el testigo y hace la investigación y por qué pasó, pero no tenemos a veces, como dices tú, en la visión el puesto de trabajo que está relacionado con por qué se contrató para ese puesto con recursos humanos, o a veces no existe ese puesto de trabajo al menos documentado y de ahí parte. Pero si te das cuenta ya como sistema, si lo hablas ya de un sistema, forzosamente debería de existir, ¿no? Claro. Entonces, es lo que te decía, si tú haces o llegas a una empresa y empiezas desde cero, pues puedes integrar toda esa información y desarrollarla, ¿no? Entonces, si pasa un evento, bueno, me voy a ese análisis y digo, ok, aquí fue la falla, no consideré esto, por lo tanto no había controles para poder mitigar esta situación y ya tienes una guía hacia dónde puedes, de A a B, cómo lo recorres, ¿no? Claro. Cuando no tienes esa información, que empiezas a ver de que, a ver, ¿por qué te accidentaste, no? Empiezas a cuestionar a la persona cuando a veces la persona pues ni ella misma logra entender del por qué sucedió el evento, ¿no? Claro, claro. Entonces sí, importante si ya estás trabajando con un sistema. Ahora, el sistema, hablamos de un documento vivo, un sistema vivo, ¿no? Que debe de tener ciertas actualizaciones constantemente conforme se vaya presentando la información. Un accidente te implicaría una actualización del análisis de riesgo del puesto de trabajo. Claro, por supuesto. Entonces, todo se va enlazando, ¿no? Eso sería mi recomendación para poder trabajar con una investigación. Muy bien. Pues con eso cerramos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por tu tiempo. Ahí en pantalla van a estar apareciendo los banners de contacto de LinkedIn de Edgar. Síganlo y pues este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio, en YouTube, obviamente en Spotify, Amazon, Apple Podcasts, Google Podcasts y pues ahora en Twitter también. Así que gracias por echarte la vuelta y pues ahora sí que esta es tu casa. Muchas gracias por la invitación. Son temas que me apasionan, la verdad, y a gusto de esta plática. Gracias. Gracias. Buen día. Bye.